En el 1744, probablemente muchos de ustedes escucharon hablar del gran teólogo Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue uno de los teólogos más, y ha sido uno de los teólogos más influyentes, ya murió, claro, pero ha sido uno de los teólogos más influyentes en este país, en los Estados Unidos, y más influyente en lo que fue, lo que llaman en inglés el Great Awakening o el Gran Despertar de América. Él pastoreaba en una iglesia en Northampton, Massachusetts, y algo que él tuvo que lidiar como pastor es que en la elección de otros pastores para esta iglesia, en su iglesia había un joven líder que era prometedor, que tenía un buen conocimiento teológico, tenía un buen carisma, predicaba muy bien, formado teológicamente, grandes capacidades para enseñar, pero este joven predicador vivía una doble vida moral. Así que empiezan a llegar las acusaciones de la manera como este joven estaba viviendo su doble vida, y Jonathan Edwards dice, Ian Murray en la biografía de Jonathan Edwards, él dice cómo tras recibir estas acusaciones y ir sobre un proceso bíblico, pues verificó la inmoralidad y decidió seguir el proceso de disciplina con este joven. Así que él no lo hizo apresuradamente, sino que fue por el proceso que la Biblia le daba de Primera de Timoteo capítulo 5 y Mateo 18, y cuando fue confirmado el pecado por varios testigos, la iglesia fue reunida, el joven públicamente fue reprendido y tristemente removido de sus aspiraciones pastorales. Dentro de la iglesia la reacción fue mixta. Algunos criticaron a Edward por ser muy firme, otros lo vieron como una manera fiel pastoral. Más adelante muchos reconocieron que este proceso era importante para la salud de la iglesia, ya que protegió a la iglesia, protegió al joven y restauró el temor de Dios para el joven y para los miembros. Lo interesante de esta historia es que la iglesia participó en todo el proceso. Es un proceso difícil, es un proceso importante y necesario, pero la iglesia jugó un rol en el cuidado pastoral, en el cuidado de este joven, en el cuidado del pastor Jonathan Edwards y en el cuidado de la iglesia. Y ese es el sentir del texto de hoy, y es el título por el cual todos nosotros podemos aprender a la luz de este texto, y es el rol de la iglesia en el cuidado pastoral. Si fuera a llamarle de alguna manera, el título de este sermón sería el cuidado, el rol de la iglesia en el cuidado pastoral. Recuerde que la semana pasada, en los versículos del 1 al 16, aprendimos cómo, no la semana pasada, la antepasada, aprendimos cómo la familia de la fe cuida de la familia de la fe. Y decíamos la semana antepasada que la iglesia está llamada a vivir como una familia, una verdadera familia de la fe, corrigiendo con gracia, cuidándonos con amor los unos a los otros y sirviéndole incluso a las viudas y a los necesitados y vulnerables. Y hablábamos que la familia de la fe cuidaba al corregir con gracia a la familia, cuidar con amor a los necesitados. Bueno, el texto de hoy vemos el rol de la iglesia ahora, cuidando, mostrando un cuidado pastoral o un cuidado a los pastores. La mayoría de las iglesias hoy en todo el mundo, escucha, no hay iglesia yo creo que escape de esta realidad, se parece a la iglesia de Éfesos. De alguna manera tiene tantos líderes que merecen ser de alguna manera honrados y cuidados, y también tiene, por otro lado, tiene algunos líderes que merecen corrección. Tristemente, en la cultura hispana sobre todo, y en los contextos hispanos, nosotros vemos que la corrección pastoral es como algo imposible de hacer, porque los pastores han presentado una imagen de infalibilidad o de perfección, y lo que el texto nos recuerda es que no es así. En los versículos que vamos a ver, Pablo da consejos para, por un lado, reconocer la figura pastoral por su trabajo, y en otro lado, dar instrucciones para tratar con sabiduría cualquier acusación contra los ancianos. A la luz del texto que leímos hoy, que la hermana Natalia leyó, la idea que el sermón quiere poner en nuestros corazones y sobre la cual va a girar todo el sermón es la siguiente.
La iglesia, escuche, cuando hablamos de iglesia hablamos de usted y yo. La iglesia tiene la responsabilidad, una responsabilidad vital en el cuidado pastoral. ¿Y cómo va a lucir ese cuidado pastoral? Bueno, por un lado dando honor con justicia a quienes sirven fielmente. Por otro lado, corregir con sabiduría a los que pecan. Y finalmente, seleccionar con discernimiento nuevos líderes. Y de esta idea es que va a fluir la estructura del sermón también. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es el rol de la iglesia en el cuidado pastoral? 1, honrar a los pastores que sirven con fidelidad, versículo 17 del 18. 2, corregir con sabiduría y sin parcialidad, versículo 19 al 21. Y finalmente, escoger con discernimiento a nuevos líderes, versículo 22 al 25. Esa es la estructura y es sobre esta que quiero invitarte a que naveguemos juntos en esta mañana. Así que abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo 5. Si usted nos visita, quizás usted se esté preguntando, ¿por qué hoy no estamos hablando de los padres? Si hoy se celebra el Día de los Padres. Bueno, porque nosotros estamos comprometidos con predicar de manera expositiva y continua las Escrituras, y nos encontramos en 1 Timoteo, en esta carta, como una manera de preparar y equipar a la iglesia con los asuntos que esta carta presenta. Y la agenda está dirigida por el texto, no por la cultura. Además de que algunos países celebran el Día de los Padres días diferentes, no queremos tener conflicto entre países. Imagínense. Pero vamos a navegar juntos este texto de 1 Timoteo capítulo 5. Y yo quiero que usted vea conmigo lo primero que quiero llamar la atención es cómo la iglesia en su cuidado pastoral está llamado a honrar a los pastores que sirven con fidelidad. Versículo 17 al 18. Los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Cuál es la razón, Pablo? Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Pablo vuelve a retomar el tema de los ancianos y el gobierno de ellos en la iglesia. Déjenme poner una vez más delante de ustedes el contexto de estas palabras. Recuerde que Pablo envía a Timoteo a esta iglesia, una iglesia que ya había recibido una primera carta, la carta de Éfeso, unos años antes, pero que Pablo había recibido el informe de que había mucha dificultad dentro de la iglesia a causa de líderes que se habían levantado en medio de ellos, que estaban de alguna manera distorsionando la doctrina y desviando a la gente. Líderes que estaban viviendo de una manera incoherente al llamado y que estaban aprovechando a las mujeres y estaban arrastrando a las mujeres a este ascetismo o esta manera de vivir la fe, negando los placeres del matrimonio y de comer algunos alimentos, entre otras cosas, totalmente apartando a la gente de la verdad del evangelio. Y Pablo manda a Timoteo y le dice a Timoteo exactamente cómo él va a instruir a esta iglesia. En el capítulo 3 recuerden que Pablo dio unas cualificaciones para los pastores, para los obispos o para los ancianos, y es el mismo término. Ancianos, pastores y obispos es lo mismo, tienen el mismo nivel, no hay uno más arriba que otro. Lo hablamos ya cuando vimos 1 Timoteo capítulo 3. Y ahora él otra vez, ya casi entrando en el cierre de su carta, toma el tema de los ancianos o pastores. Cuando usted vea esto aquí en este contexto, se está refiriendo a los pastores, y quiere darle a Timoteo una instrucción particular con estos, porque de alguna manera ellos estaban en el frente de batalla. Recuerde que esta iglesia ya tenía pastores instituidos. Usted recuerda en Hechos capítulo 20 cuando Pablo llama a los ancianos de Éfeso antes de él dejar la iglesia de Éfeso y seguir en su viaje misionero, y donde él dice: yo he predicado todo el consejo de Dios y Dios es testigo. Bueno, en ese momento ya habían ancianos establecidos, y Pablo ahora quiere que la iglesia entienda la manera como debe de tratar a aquellos que están sirviendo fielmente.
Todavía la iglesia probablemente está lidiando con la resaca o con el malestar de haber visto a algunos de estos líderes desviar a la iglesia a falsas doctrinas. Y Pablo no quiere ahora que los otros ancianos paguen las consecuencias del mal testimonio de estos. Y en el contexto de estas palabras, Pablo le dice: a los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor. Déjeme decirle, como pastor, para mí es incómodo predicar este texto. Porque es como decirle a ustedes: señores, ustedes tienen que tratarnos de una manera particular. Es como incómodo. Que lo diga otro es más fácil, ¿verdad? Quizás un pastor invitado que venga, y que lo diga otro es un poco más fácil. Pero decirlo yo mismo es un poco a veces incómodo, tener que decirle cómo deben de tratarnos a nosotros los pastores. Sin embargo, tenemos que predicar el texto fielmente, los cómodos y los incómodos, ¿cierto? Ahora, para los judíos esto no era un problema. El sistema judaico culturalmente trataba bien a los rabinos. O sea que dentro de la iglesia, aquellos que tenían algún trasfondo judío, no iba a ser problema entender estas palabras. Pero había otro segmento que era gentil, recuerda, que lo único que tenía como mandato de tratar bien era a los gobernadores o a los funcionarios, a los que veían bien. Por eso para los gentiles quizás iba a ser un reto un poquito mayor traer este concepto dentro del contexto de la iglesia local. Pero Pablo no tiene que ver el contexto. Pablo quiere ser fiel en lo que Dios le está inspirando por el Espíritu, y quiere que Timoteo anime a la iglesia al ver a los ancianos que están sirviendo fielmente. ¿Y cómo lo hace? Les da esta instrucción: a estos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor. Recuerde, habían algunos que no estaban gobernando bien la casa de Dios, y él quiere hacer una distinción. Y el término doble honor y honor aquí se refiere de alguna manera a un respeto primeramente que viene dado al entender, a la iglesia entender que los pastores han sido puestos por Dios y han sido confirmados por la iglesia. Pero el respeto de que Dios fue que puso a los pastores es un llamado importante para que la iglesia entienda. Como nosotros sabemos, y aquí en Iglesia también no es la excepción, los que están llamados al ministerio pastoral han ido o por la confirmación de 1 de Timoteo capítulo 3 y la afirmación de la iglesia. Dios los pone, dice el texto también de Hechos capítulo 20. Pero también Pablo hace una observación y dice: principalmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Déjeme llamarle la atención aquí, porque culturalmente nosotros tenemos la idea que el único pastor que debe de ser honrado es el pastor que predica y enseña. Pero antes de él hacer esa aseveración, Pablo incluye a la iglesia a que honren, respeten a los pastores que sirven fielmente. Y luego hace una aclaración, especialmente aquellos que tienen esta responsabilidad también de predicar y enseñar. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Bueno, hay algunas cosas que son evidentes que el texto alude. Primero, el ministerio pastoral no es solamente predicación y enseñanza. ¿De acuerdo? Por lo que yo quiero llamar la atención a Eclesia a que honren y vean con valor y como autoridad y como a sus pastores también, a Juan Carlos, al pastor Leo, al pastor Julio. Usted puede ver que el ministerio pastoral no se limita aquí, sino que va más allá del púlpito. Pablo ve esto al decir, y lo veo al decir, los ancianos que gobiernen bien. Ancianos está en plural. ¿De acuerdo? Y luego él dice: a estos ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor. En otras palabras, nosotros tenemos que, uno, darle gracias a Dios por los pastores que tenemos. Dos, tener en honra y estima a los pastores que tenemos, imperfectos, somos imperfectos. Y tres, saber que esto es bíblico hacerlo. Luego Pablo hace una aclaración y dice: principalmente a los que predican en la enseñanza, a los que predican en lo que enseñan. Pablo ve esto como central, la enseñanza y la predicación, y también lo ve como una gran responsabilidad.
Bueno, Eclesía cree en la pluralidad pastoral y yo como pastor tengo la responsabilidad de predicar la mayor parte del tiempo. Y de alguna manera Pablo está dándole un valor a la predicación y la enseñanza dentro del ministerio pastoral que nosotros tenemos que considerar. Pero también tenemos que considerar que aún el que no predique y enseñe debe ser considerado como su pastor y como su autoridad. Delante de Dios somos pastores falibles, caemos, fallamos, con deseo de servirle al Señor. ¿Cuál es el argumento que Pablo usa? Porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y al obrero es digno de su salario. Evidentemente Pablo está hablando de que la iglesia debe de cuidar por el bien del pastor, no solamente teniéndole esta estima, sino también cuidando y proveyendo para el pastor. Por eso le decía, un poco incómodo para mí predicar, decirle: tienen que cuidar bien de mí o de los pastores, ¿verdad? El argumento que él usa, Pablo, hace y enmarca de que este doble honor se refiere a un pago adecuado o un cuidado adecuado. Este texto ha sido uno de los textos quizás más abusados en contexto del Evangelio de la Prosperidad, para que hoy en día muchos de los pastores e iglesias que están haciendo tengan que pagar las consecuencias, que el gobierno se ha puesto muy estricto a la hora de aprobar un permiso de tax exception, porque hay pastores que han llevado a esto a tratar de justificar que el ministerio pastoral les requiere que tengan jet privados, por ejemplo, o que tengan privilegios más allá de lo que la Biblia enseña. Pero sí es claro que hay un llamado de la iglesia a cuidar de los pastores y cuidar de ellos. El argumento que Pablo usa no es un argumento inventado por Pablo. Pablo cita dos referencias bíblicas. La primera de el obrero, el no pondrás bozal al buey cuando trilla, la encontramos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 25, donde en el versículo 4, parte de la ley de Moisés para la vida cotidiana de Israel era que el buey que estaba trillando la tierra seca para la agricultura, esto era en el cercano oriente, el buey era un animal clave para trillar el grano. Y lo que estaba diciendo es que en el proceso en el cual el buey iba trillando este grano y esta tierra para donde caía y caminaba sobre el grano, y donde se separaba el trigo del grano, estaba diciendo, Moisés estableció en el Antiguo Testamento: no le vas a poner un bozal al buey, sino que vas a permitir que el buey también, mientras va trabajando, de eso que va encontrando en el suelo, en el camino, él pueda alimentarse. Así que no le vas a poner bozal al buey que trilla. Era parte de una ley mosaica, una ley de Moisés, como una expresión de misericordia incluso para el propio animal. Que imagínense ese propio buey que iba caminando, iba viendo trigo y paja, y se le iban los ojos y no podía comer por un bozal. No pondrás bozal al buey que trilla cuando él está trabajando. Era un acto de misericordia para ese animal trabajador. Así que de alguna manera Pablo ve a los pastores como bueyes que están trabajando. Increíblemente él vuelve y usa esa frase en 1 Corintios capítulo 9 versículos 9 al 10, no lo vamos a ver, pero como en el capítulo 9 de Corintios él lo usa para justamente animar a la iglesia a también a sostener a sus pastores. Pero la otra frase que Pablo usa no la encontramos en el Antiguo Testamento, y probablemente no la encontramos en ningún documento escrito que había sido escrito en el momento en el Pablo lo citó, pero sí eran palabras que Jesús usó y que probablemente Jesús, al usarla, se repetía en medio de, como era muy oral, Pablo ya la había escuchado. En Lucas capítulo 10 versículo 4, Pablo, vuelvo y digo, quizás no tenía esto escrito, el manuscrito, pero probablemente había sido redicho y repetido por Jesús. Jesús dice en Lucas 10:4, el obrero es digno de su salario. Y en el contexto en el cual Jesús lo usa es muy similar. Jesús envía a sus discípulos como misioneros sin provisiones, manda a depender de la hospitalidad de quienes los reciban, y ahora le dice
a ellos que el obrero es digno de su salario. Así que si alguien le va a proveer en la hospitalidad y lo va a sostener, no se opongan, porque el obrero es digno de su salario. Lo cual le da un enfoque también de cómo el ministerio iba a sostener a estos discípulos de Jesús. Es interesante y no podemos dejar pasar por alto cómo Pablo equipara el Antiguo Testamento con las palabras de Jesús, haciéndolas ambas autoritarias. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere decir aquí? Bueno, primero es evidente que Pablo quiere resaltar que Dios valora el trabajo de los pastores. Dios valora el trabajo de los pastores. Dos, es evidente que Pablo quiere dejar claro que la iglesia es la responsable de cuidar a los pastores. Claro, si nosotros fuéramos pastores que tuviéramos unas riquezas, probablemente no le demandaríamos a la iglesia que le pagara a los pastores. Sin embargo, vemos que la iglesia es el instrumento que Dios ha establecido para sostener a los pastores. Esto es incómodo de predicar, sobre todo en el contexto hispano, donde muchos pastores abusan de este texto. Sin embargo, hay una manera saludable de enseñarlo, y es que Dios espera que la iglesia sea las manos de Dios para sostener a quienes se han dedicado al servicio de la iglesia. También es evidente que el texto alude a que debe de ser justo para con el trabajador que está sirviendo. Y también es evidente que la iglesia debe cuidar como una manera de respuesta a un trabajo que es fiel. Yo no sé si usted lo puede ver en el texto, pero déjeme decirle algo que a mí en lo personal me abrumó, me encantó, me bendijo de gran manera en la transición. Cuando nosotros estábamos transicionando de First Serving en español a Eclesia, a mí me sobrecogió la preocupación de algunos hermanos. Algunos hermanos, incluso, lo voy a decir, algunos hermanos que me decían: a mí lo que me preocupa es cómo van a sostener a la familia pastoral. Doy gracias al Señor por el pastor Juan Carlos, que también con mucha preocupación traía esto. Doy gracias al Señor por el comité de finanzas, que es quien también vela porque los recursos de alguna manera u otra se estén llevando a cabo de manera fiel. Doy gracias a Dios por aquellos que de alguna manera u otra mostraron una genuina necesidad, genuina preocupación por las necesidades. Y yo le decía: hermano, Dios va a sostener, y ese es bueno que ustedes se preocupen. Otros incluso me llegaron a confesar lo siguiente. Otros me llegaron a confesar: pastor, mire, yo confieso que yo no era tan fiel en la otra iglesia dando o diezmando, pero entiendo que ahora este es nuestro compromiso y nuestra carga. Y yo creo que de alguna manera u otra Dios ha ido preparando el corazón de la iglesia para entender que la responsabilidad de la iglesia es de todos, y que los pastores somos un instrumento, somos ovejas que Dios llamó para servir a la iglesia, y que somos pastores que estaremos aquí por un periodo de tiempo. Luego usted y yo nos iremos con el Señor, y la iglesia continuará. Sin embargo, hay un cuidado que debemos de tener delante de nosotros, porque el Señor está diciendo que el obrero es digno de su salario. Esto no es solamente, escuche, no es solamente una verdad laboral. Que el obrero sea digno de su salario no es solamente una verdad laboral. Es también, hermanos, un reflejo del carácter de Dios, que es justo, que es generoso, que es protector para con el que sirve. Y hay algunas preguntas que quiero hacernos a la luz de esta primera verdad del cuidado pastoral y de honrar a los pastores que sirven con fidelidad. Lo primero es si estamos valorando los pastores que tenemos. El aire acondicionado dijo amén. ¿Estamos valorando espiritualmente también lo que ellos nos dan? Son los instrumentos que Dios ha puesto. Una vez más, yo doy gracias al Señor por los pastores que el Señor, ahora cuando estaba en la convención que hablaba de la plantación y decíamos que teníamos otros 3 pastores, se sorprendía y decía: ¿cómo?
y le decía la gracia de Dios. Y yo doy gracias a Dios por cada uno de los hermanos pastores que tenemos ahora, y doy gracias a Dios por los pastores que el Señor mandará también. Pero quiero llamar la atención de la iglesia a respetar y honrar a estos hermanos también. Puede haber una tendencia natural en mi corazón, en el corazón de todos, de decir, no, mi pastor favorito es este, o el único que yo voy a escuchar consejo es de este, porque este tiene más experiencia, o este tiene más de aquello. Tenga mucho cuidado, porque sin darse cuenta usted está creando una división propia en su corazón que no existe en el cuerpo pastoral. Es bueno que usted sepa que nosotros no solamente necesitamos que ustedes respeten o honren como la Biblia dice, sino también necesitamos sus oraciones. Somos imperfectos, hermanos. Dios nos puso aquí, nos complementamos, y es bueno que usted sepa, no competimos. Nos complementamos, no competimos. Quiero que usted sepa que estamos unidos, y quiero que usted sepa también que es un privilegio tenerlos. Así que mi ánimo a la iglesia es: honre a estos pastores que están sirviendo, imperfectos, que estamos sirviendo con fidelidad. Y a la vez también quiero animarles a honrarles, no porque seamos mejores, no porque seamos especiales, no porque necesitemos un lugar especial o estamos sentados en un lugar especial. No. Cuando usted ve a los pastores, usted está viendo ovejas imperfectas que Dios está y sigue purificando y santificando, que Dios los llamó a asumir un rol de liderazgo. Así que, ¿cómo cuidamos el rol? ¿Cuál es el rol de la iglesia? Honremos a los pastores que sirven con fidelidad. Puede que un pastor le guste, puede que un pastor no le guste, pero el llamado es de todos. Yo también tengo la responsabilidad de honrar a los pastores, porque yo también soy oveja. Yo también me someto a decisiones y a situaciones de los pastores. Pero es bueno que rompamos con este tradicionalismo cultural que dice que si no es este pastor que me llama, o este pastor que me visita, o este pastor, no, ningún otro pastor me visitó, no. Así que honremos a los pastores que sirven con fidelidad, y es una manera de cuidar los pastores. La segunda es muy importante también, y es corregir con sabiduría y parcialidad. Es corregir con sabiduría y parcialidad. A mí me encanta que Pablo haya puesto esto en el texto. Recuerda el contexto del cual le hablé anteriormente. Pero mire lo que Pablo dice, versículo 19 al 21. No admitas acusación contra un anciano a menos de que hayan 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Pablo está consciente de la realidad pastoral de Éfeso, y él sabe que hay algunos siervos que han hecho un servicio fiel, que están invirtiendo su vida, que están gastando su vida por la causa de Cristo, por la iglesia, pero que dentro de ellos hay algunos que son dignos de ser reprendidos y corregidos. Y le está hablando justamente a la iglesia, a Timoteo, para que ponga esto en práctica en medio de la iglesia y sepa que la iglesia cuida de los pastores también cuando los pastores son dignos de ser corregidos. Pero la iglesia también cuida de la iglesia también al no aceptar con ligereza las acusaciones contra los pastores. Y Pablo provee en el capítulo 3 el cuadro, las cualificaciones, ¿las recuerda? Si alguno aspira al ministerio, buena cosa desea. El obispo debe de ser marido de una mujer, irreprensible, no dado el mucho vino, tararara, y da 13 calificaciones, de las cuales 12 son de carácter y una de enseñanza. Lo vimos en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Y es algo que todos los pastores tenemos que tener delante, y que debemos de ser fiel también en vivir a la luz de eso. En el capítulo 3 él dice, versículo 7, debe de gozar de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia también, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Ahora Pablo quiere cuidar a la iglesia y cuidar a los pastores también de falsos testimonios. ¿Y cómo lo cuida? ¿Cómo cuida a la iglesia y cómo cuida a los pastores? Primero le dice, no admitas acusación contra anciano a menos que haya 2 o 3 testigos.
Pablo le está recordando a la iglesia varias cosas y yo quiero, iglesia, que usted también lo recuerde. Primero, los pastores no son infalibles. ¿Ok? Los pastores no son infalibles. Ningún pastor en ningún lugar de la tierra es infalible. Aunque se presente como infalible, no lo es. El pastor es un pecador en proceso de santificación, llamado a vivir a la luz de su llamado y las cualificaciones de 1 Timoteo 3 y Tito 1. No es infalible, es lo primero que yo veo. Pablo no está diciendo que el anciano no sea acusado, sino que esta acusación tenga un protocolo que cumplir. El pastor tiene que cuidar su testimonio y la iglesia también tiene la responsabilidad de velar por ese testimonio. Pero también la iglesia tiene que cuidarlo de falsas acusaciones. ¿Por qué? Hermano, por varias razones. Primero, siempre escuche bien que usted va a ver una iglesia empezar a tambalearse, usted va a ver un ataque directo a las cabezas. ¿De acuerdo? Como somos pastores pecadores infalibles, nosotros no vamos a poder llenar las expectativas de todo el mundo. Y van a haber personas que se van a sentir ofendidas, van a haber personas que se van a sentir que hicimos las cosas mal, van a ser personas que no se van a sentir satisfechas. Y todo eso es normal en un mundo caído donde vivimos. Eso es normal. Ahora bien, mire dónde la iglesia entra. Dentro de la iglesia se van a levantar personas, o probablemente se han levantado. Yo espero que no. Hasta el momento uno puede estar quizás viviendo en una burbuja. Pero se van a levantar personas que de manera muy sigilosas y muy sutil van a empezar a hacer comentarios de los pastores. No, porque el pastor fulano. No, porque tú supiste que el pastor fulano. Y el pastor fulano hizo esto. El pastor fulano no hizo esto. El pastor aceptó esto. Yo hablé con el pastor fulano y usted lo va a ver. En ese mismo momento que usted vea que eso está sucediendo, usted está llamado a responder sabiamente y bíblicamente. La primera manera como usted puede responder es diciéndole: usted habló con el pastor. Usted fue y habló con ese pastor. Es lo primero. Para que mándelo el proceso de Mateo 18. Ahora, vuelvo y le digo, nadie va a estar 100% satisfecho. Eso es normal en un mundo caído donde vivimos. Pero también es importante que sepamos cuando una acusación es una acusación que requiere atención y requiere llamado. Porque el texto da el espacio para que, si nosotros como pastores estamos fallando, también seamos corregidos y reprendidos. Todo pastor está llamado a cuidar su vida, y la iglesia está llamada a cuidar su vida también y testificar de que el pastor está caminando de una manera íntegra. Sin embargo, cualquier acusación debe de ir por un proceso bíblico. No es que no acusen al pastor, pero no lo acusen falsamente, no lo acusen ligeramente. La segunda pregunta que usted le haría a alguien que venga donde usted diciéndole: mire, usted sabe lo que los pastores hicieron. La segunda pregunta, no solamente ¿ya usted habló con el pastor? Le va a decir: sí, ya yo hablé con él. Ok. ¿Tú tienes otros testigos de esa acusación? ¿Hay otras personas que validan que eso que tú estás diciendo es así? Sí. Bueno, pues vamos con esos testigos. Y ya usted puede entonces con estos testigos ir donde el pastor otra vez y decir: nosotros hemos visto y esto no está mal. Ningún pastor debe de ofenderse si está caminando de una manera errónea. Claro, en el contexto aquí es estos pecados que los pueden descalificar. Es lo que Pablo tiene en mente cuando dice: no admita acusación contra un anciano. Es esta acusación que lo puede descalificar. Por lo tanto, usted va a ir a 1 Timoteo capítulo 3, va a buscar la lista que lo descalifica. Ok, si falló aquí, falló aquí. ¿Hay más testigos? Sí. Vamos, usted también testifica que el pastor falló de esta manera. Sí. Ok, ahora sí, vamos bíblicamente. ¿Hablaron directamente con él? Sí. ¿Habló uno? Sí. ¿Hablaron dos? Sí. ¿No se arrepintió? Entonces podemos proceder. Pero yo creo que es una advertencia para que nosotros veamos que esto requiere seriedad. Para los pastores es una manera de cuidar a los pastores, pero también es una manera de cuidar a la iglesia. ¿Por qué 2 o 3 testigos? Bueno, Pablo está tratando de mantener lo que
la Biblia le ha provisto en Deuteronomio capítulo 19 y 16 también. Pero en 19:15 dice: no se levantará un falso testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Por eso usted siempre va a ver que debe de venir 2 o 3 testigos. Y la cultura griega reconocía el valor de los testigos para fines legales también. Ahora, Jesús es quien establece este método. Esto no se lo inventa Pablo solamente. En Mateo 18, donde está lo que nosotros llamamos el proceso de confrontación de pecado con fines disciplinarios, Mateo 18, Jesús instruye el orden que debemos de usar ante cualquier acusación. Primero, ir donde la persona. Hermanos, usted ha pecado. Ah, sí, ¿dónde yo he pecado? Enséñemelo. No, usted ha pecado en esto, en esto, en esto. Ah, perdóneme, yo no lo veía, me arrepentí y terminó ahí, dice Jesús. Persisto en mi pecado, dice Jesús. Ahora vaya con un testigo. Fulano y fulano viene, mira, usted existe en pecado, yo hablé contigo y tú no te arrepentiste. Ay, perdóneme, yo no me había dado cuenta. Qué grave lo que yo estoy haciendo. ¿Se arrepintió? Quedó ahí. No se arrepintió, usted pasa al tercer nivel. Llévelo donde los ancianos. Y ahora vamos con los ancianos. Mire, tenemos el informe de que usted persiste en pecar de esta manera. Ay, me arrepiento, no lo había visto, la gravedad de mi pecado. Terminó ahí. Mire que esto todavía la iglesia no lo sabe. No hay por qué armar un chisme. No se arrepintió, entonces ahora va a la iglesia. Y en una reunión extraordinaria de miembros, para tratarlo con la familia que está comprometida con la iglesia, entonces se confronta al hermano, se le habla de su pecado y Jesús dice que si él persiste en su pecado, entonces lo tengas como gentil y publicano, es decir, como un no creyente. Entonces Jesús es quien establece este orden y es bueno que sepamos que de este orden disciplinario es imparcialidad, dice el texto. Todos estamos bajo el mismo orden y es un instrumento de gracia para cuidar al pastor y cuidar a la iglesia. Pero también la iglesia debe de saber que hay un proceso bíblico para confrontar a cualquier persona que persiste en su pecado. Y hay un proceso bíblico para confrontar a un pastor que peca y que se está descalificando con su pecado. Déjame decirle una historia verídica, sucedió en Canadá. También escuché un caso similar aquí en Texas, pero no encontré la data del caso de Texas porque lo hablamos aquí hace unos años, muchos años atrás, con los pastores cuando sucedió. Pero un pastor en Canadá llamado Matthew Johnson, él fue acusado por una adolescente que lo acusó de que él tuvo un misconduct, como que una conducta inapropiada. Eso inmediatamente, imagínense, una menor acusa a un pastor mayor, inmediatamente tiene una reacción escandalosa. No hay manera como de usted manejar la acusación que le haga una menor a un pastor. El pastor inmediatamente tiene que renunciar. Su matrimonio entra en una crisis inmediata al punto del divorcio. Se abre la investigación, la congregación se divide, se va un grupo de gente de la iglesia. Y después de varias entrevistas en el proceso legal, esa adolescente confesó que ella se había inventado la acusación porque tenía una atracción por el pastor. ¿Cómo se recoge todo eso? Por eso existen textos como este. Ante cualquier acusación del cual todos estamos y somos parte de, debe de existir testigos, más de un testigo. Y la corrección debe de ser con sabiduría, debe de ser bíblica, debe de ser sabia y debe de ser sin parcialidad. Yo recuerdo estando en la iglesia local en Santo Domingo, ver a los pastores de la iglesia llevar en un proceso disciplinario a una persona que aspiraba al ministerio y que había sido objeto de división dentro de la iglesia. Pero esa persona era una persona de mucha influencia y mucho compromiso económico con la iglesia.
Y para mí fue de muy buen testimonio ver que independientemente de que esa persona había sido un gran colaborador financieramente para la iglesia, los pastores sin parcialidad, a la luz de su propia descualificación, pusieron en un proceso de disciplina a esta persona. Porque es lo que dice Pablo: a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor. Y luego dice, sin parcialidad en el versículo, sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Así que Timoteo tiene el llamado de instruir a la iglesia a correr y enfrentar el pecado desde los líderes hasta cualquier persona, sin parcialidad, pero bíblicamente. Ahora, ¿cómo luciría eso en la iglesia de nosotros? Déjeme darle dos casos. Si algún pastor, incluyéndome, de la iglesia, peca, escuche, no que usted cree que es pecado, lo que usted cree que es pecado, no, peca y es digno de ser removido de la posición, usted tiene un proceso bíblico que seguir. Si algún pastor de eclesía peca en alguno de las cualificaciones, si usted lo ve pasando la raya con alguna esposa una mujer que no sea su esposa, si usted lo ve que su casa está desordenada, no está en orden, si usted lo ve que es una persona que se embriaga, o que es una persona que no da testimonio, o es una persona que es reprochable, es decir, que tiene cuentas que lo hacen dignos de ser removido por su andar, por su caminar, y usted tiene testimonio de eso, usted tiene un modelo bíblico de hacerlo. Tiene que hacerlo con gracia, tiene que hacerlo bíblicamente y tiene que hacerlo de una manera también respetuosa. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros sabemos que hay hermanos que vienen de iglesia donde los pastores son intocables, y yo quiero que usted sepa que los pastores no somos intocables. Los pastores primero somos ovejas y luego somos pastores. Yo creo que usted sepa que los pastores necesitan la oración de ustedes. Los pastores son igualmente, tienen la lucha igual que ustedes, y que los pastores de una manera u otra necesitan el cuidado. Yo le doy gracias a Dios las veces que de alguna manera hay algo que no ha andado bien y algún hermano me llama y me corrige o me hace la observación: considera esto, perfecto, porque es una manera de cuidar al pastor y cuidar la iglesia. Ahora, ¿cómo luciría eso aquí en la iglesia? Bueno, para darle una aplicación también a la iglesia y no solamente a los pastores, eso puede ir en varios niveles. Desde un pecado, de esos pecados que nosotros llamamos alarmantes, que son pecados sexuales, inmoralidad sexual. Vamos a suponer el caso del adulterio dentro de un matrimonio, donde no hay un arrepentimiento y hay un pecado continuo. Nosotros vamos a ir por el proceso de Mateo 18. Si esa persona no se arrepiente, en algún momento, escuche bien, en algún momento, no queremos que eso suceda, pero tengo la responsabilidad de traerlo. En algún momento nosotros vamos a llamar a la iglesia a una reunión extraordinaria y vamos a pedirle a ese hermano que se arrepienta. Si ese hermano persiste en su pecado, pues en la reunión extraordinaria le informaremos a la iglesia. Y usted no se sorprenda, porque cuando le informemos a la iglesia le vamos a decir: mire, por más de 2 años, por más de 1 año hemos estado caminando con este hermano y persiste en pecado. Y le digo que no se ha arrepentido. Él insiste, hermana, en su pecado, en su adulterio, y no se ha arrepentido. Por lo tanto, a partir de hoy nosotros estamos excomulgando a ese hermano. ¿Qué significa excomulgar? No considerarlo como miembro de la iglesia. ¿Puede venir el hermano a los servicios? Sí, puede venir a los servicios, pero no es miembro de la iglesia. No podemos llamarle hermano en la fe. Con eso estamos protegiendo a la iglesia de tener a falsos hermanos. Y puede suceder en un contexto así. Puede suceder también en un contexto de pecados respetables. ¿Qué son pecados respetables? Bueno, esos pecaditos que nosotros creemos que no son pecados y que causan mucha división. Gente que está murmurando y causando división y plantando cizaña y se topa con hermanos que lo confrontan y dicen: ven acá, pero este hermano me está plantando a mí una idea incorrecta acerca de la iglesia y de los pastores. A ti también, pero lo hizo conmigo. Y ese hermano debe de ser confrontado con su pecado igual. Ese hermano debe de ser
confrontado por Mateo 18. Pero si ese hermano o hermana no se arrepiente, igualmente en un momento le vamos a pedir, hermano, mire, usted está en el último paso de Mateo 18, ya lo vamos a punto de, porque usted no se arrepiente. ¿Por qué el Señor pone esto y este tipo de instrucciones dentro de la iglesia, hermano? Para cuidar a los pastores y para cuidar a la iglesia. Nosotros no podemos darle lugar a ningún tipo de residencia del pecado. Esta es una comunidad de pecadores, pero no pecadores que están promoviendo y aceptando el pecado. Ahora bien, todos sin excepción, estamos sujetos a la corrección. Con sabiduría bíblica. Pablo entiende esto. Pablo entiende, por eso es importante mantener la salud espiritual de la iglesia. Por eso es importante ver el caminar personal, ¿ok?, de cada quien. Por eso es importante ayudar a hipócritas dentro de la iglesia también, que viven en medio nuestros, que profesan una cosa y viven de otra manera. Por eso Pablo le dice en el versículo 21, mire la seriedad que Pablo le da, léalo en el versículo 21, léalo. Te encarezco solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. ¿Qué, Pablo? ¿Qué es tan importante que tú me estás dando tanta relevancia, tanto peso, tanta emoción? Dice que conserves estos principios. Es decir, Pablo, ten esto en cuenta. Y dice, sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No es que a este sí, a este no. No es que a estos dos sí, a este no. No, a ese sí. No. Sin prejuicio, conserva esto, sin parcialidad. Hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? Porque ya estamos entrando en el último capítulo. En las próximas semanas vamos a estar terminando el libro de Timoteo. Pero ¿qué aprendemos? Yo diría que primero, el pecado es algo que debemos de tomar en serio y tiene tanta implicación en la vida de la iglesia. El pecado es algo que debe de estar limitado en la iglesia. El pecado debe ser enfrentado bíblicamente. Ahora, déjeme aclarar algo. El pecado bíblico, no el pecado que yo creo que es pecado. ¿Por qué digo eso? Porque podemos tener pecados culturales que queremos llamar y tratar como pecados normales. Y a veces hay una línea muy fina entre un pecado bíblico y un pecado que yo creo que es pecado, y como yo creo que es pecado, debe de tratarse de esta manera. No. El pecado bíblico debe de ser tratado fuertemente, bíblicamente y con gracia. También yo creo que debemos de tener cuidado a la hora de escuchar las críticas y las acusaciones contra los líderes, y de tener cuidado de que no estemos acusando a los líderes por mis preferencias personales o por mis actos insatisfechos personales. Tenga mucho cuidado. Cuando usted escuche a alguien haciendo críticas de quien sea, tenga mucho cuidado si usted se hace parte o partícipe. Córtelo, frénelo. La mejor manera de frenarlo es decirle, no, vamos a hablar con el hermano ahora mismo. Ven, míralo ahí, que está desmontando la silla. Ven, vamos a hablar con él. No, pero espérate. No, pero tú me estás diciendo algo. Usted hace eso 2 o 3 veces y seguro no van a venir donde usted. Van a buscar otro. Hermanos, cuidado con crear división en medio de la iglesia. Aquí ya vemos ahora 4 pastores hasta el momento, imperfectos. Como dije, nos complementamos, no competimos. Pero cuidado con dejar que eso mine tu corazón. Si usted tiene algún problema particular por algo que alguno de los pastores haya hecho, vaya personalmente. Nosotros estamos abiertos a escuchar las críticas, estamos abiertos a recibirlas y estamos abiertos a trabajarlas porque no somos perfectos. Cuidado también, iglesia, con pecar deliberadamente. Dios disciplina a sus hijos y la iglesia tiene un mecanismo para ejercer la disciplina y la corrección sin parcialidad, y los líderes no escapamos de ningún proceso también. Así que finalmente el rol de la iglesia
para cuidado pastoral es reconocer a los pastores que sirven con fidelidad, corregir con sabiduría y sin parcialidad, y también escoger con discernimiento a nuevos pastores y líderes. Mira el versículo 22 en adelante. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son no se pueden ocultar. Pablo le está diciendo: no te apresures cuando tengas que nombrar líderes en la iglesia. No vayas rápido, no participes. ¿Por qué? Porque si lo haces, puedes estar siendo copartícipe de todas las prácticas que esa persona trae que tú no conoces. Y a mí me encanta que es una manera de evitar situaciones dolorosas para quien se escoge y para la iglesia misma, involucrar a líderes de manera rápida. Hay que tener cuidado con quien se escoge, con quien se ordena. Se requiere discernimiento, y por eso Pablo le dice: fuera muy cuidadoso, no vaya rápido. Pablo acaba de expulsar a algunos de esa iglesia. La elección de pastores es algo serio, y de líderes también, y esto requiere discernimiento. Y yo creo que nos viene bien en el tiempo en el cual nosotros nos encontramos, porque como hemos dicho anteriormente, la iglesia va a tener cuantos pastores Dios les dé. Nosotros creemos que si Dios manda pastores o Dios levanta pastores, son pastores para la iglesia. Pero también próximamente, probablemente en el otoño, estemos escogiendo diáconos y diaconisas. Y es algo que requiere discernimiento. Es algo que requiere discernimiento. Estos tienen que, de alguna manera, la iglesia tiene que ejercer el discernimiento. Mire cómo dice el versículo: no pongas la mano sobre nadie con ligereza. No pongas la mano sobre nadie con ligereza, porque estarías compartiendo, participando de los pecados de otros. A la luz de este texto, es una advertencia. En la cultura judía, mire cómo funcionaba. Los judíos imponían sus manos sobre sus discípulos para ordenarlos. Y eso es lo que Pablo tiene en mente aquí. Ahora, esos discípulos, a quien llamaban talmidines, señores, se mudaban básicamente con los rabinos. Hay quienes dicen que algunos rabinos hasta el baño entraban los talmidines con ellos. Yo creo que eso es demasiado, como que es demasiada confianza, ¿verdad? Pero ellos estaban aprendiendo todo lo del rabino, así que cuando los rabinos ya finalmente iban a poner la mano sobre ellos, habían tenido un recorrido y un testimonio en la vida de ellos. Y le voy a decir algo, yo creo que es una buena enseñanza, porque Eclesía está en medio de un crecimiento, en medio de necesidades, pero no vamos a sacrificar la calidad. Necesitamos nuevos líderes de crecimiento, y estamos observando testimonio, estamos observando compromiso, estamos observando familia, estamos observando carácter. Necesitamos más líderes de grupo de crecimiento, sí, pero no vamos a sacrificar, no vamos a poner a nadie en posición de liderazgo, al menos que no tengamos evidencias de que puede asumir esto de una manera bíblica y honrosa. Podemos haber cometido errores en el pasado, pero si lo cometimos no lo queremos volver a cometer otra vez. Y Pablo advierte en este sentido a la iglesia y a Timoteo. Pero también hay algo que me encanta que Pablo dice, que parece ser un paréntesis entre no pongas las manos con ligereza, es decir, no escoja líderes rápidamente. Hay un paréntesis que yo creo que aquí nos conviene a todos escuchar, sobre todo a los que les gusta el vino. No es de vino que vamos a hablar. Pero yo sé que de una vez se encendieron las antenitas de que hablé de vino. Mire cómo Pablo advierte de que Timoteo, que es un ejemplo y es joven, no lo olvide, debe de mantener una vida espiritual saludable y una vida física saludable. Usted lo puede ver en el texto. Usted ve como una pausa que él hace y dice: tú, Timoteo, guárdate de pecado, y tú, Timoteo, ya no beba agua solamente, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo le está diciendo: Timoteo, guarda tu salud y guarda tu salud espiritual.
Guarda tu salud física y guarda tu salud espiritual. Aparentemente hay algunos que entienden que Timoteo, por la presión de estos movimientos de ascetismo que estaban diciéndole a la gente: no coma esto, no te cases, no bebas. Parece que Timoteo se había intimidado de tomar el vino, que en ese contexto no es como ahora. Okay, yo sé que algunos usan ese texto para decir: hermano, vamos a beber vino, porque Pablo le digo a Timoteo que beba vino. No, dos cosas. Primero, mire que dice poco de vino, dice un poco de vino. ¿Usted lo ve? Dice un poco. Primero, con un propósito, por causa de su estómago. El vino que se usaba en ese contexto era un vino fermentado, y es interesante que los gentiles usaban el vino diferente para embriagarse e ir delante de sus dioses. Y Pablo le está diciendo: deja de beber agua solamente, a ti te viene bien, porque el vino mataba, el fermentado mataba los gérmenes del agua, que aparentemente Timoteo tenía muchos problemas de estómago y un problema de enfermedades continuas. Y Pablo le está diciendo: cuida tu salud, Timoteo. Pero Pablo primero le está diciendo también: cuida tu salud espiritual. Le está diciendo: mantente puro. Y mantenerse puro en ese contexto podía tener dos connotaciones. Para estos falsos maestros del ascetismo significaba abstenerse de comida, abstenerse de días de reposo, abstenerse de ciertos alimentos. Pablo le está diciendo: no, es pecado, no peques. Guarda tu testimonio y guarda también tu salud. Y usa un poco de vino. Ok, usa un poco de vino. Y claro, hermano, yo no quiero tampoco que usted piense que la posición de nosotros es una posición. Nosotros sabemos que no hay pecado en el objeto en sí mismo, sino en lo que usted hace de él y la dependencia que tenga de él y lo que produce en usted. Lo sabemos. Y cuando venga el domingo de preguntas y respuestas, si quiere, haga la pregunta abiertamente y le responderemos con mayor detalle. Pero Pablo tiene un cuidado muy importante en Timoteo para que cuide su vida espiritual y cuide su vida física. Voy a decir algo: el problema de Timoteo era el problema con su estómago, pero el problema de muchos de nosotros es un problema con la boca, que no la controlamos y que nos complica la salud. Y yo en lo personal puedo reconocer que estoy siendo confrontado. Pablo quiere que Timoteo cuide su salud, porque él sabe que necesita a Timoteo de manera saludable para ejercer el ministerio. Pablo sabe que Timoteo debe de estar disponible para pelear la batalla que le tocaba pelear en Éfeso. Y yo miro mi salud muchas veces y reconozco que he sido descuidado y negligente en algunas áreas de mi salud, y que debo de reconsiderar la manera como cuido mi salud para también tener energía, lucidez para el ministerio. Pero no solamente la salud física, sino también la salud espiritual. Usted recuerda que Pablo le dijo que el ejercicio es menos provechoso y que se disciplinaba para la piedad. Pablo no estaba diciéndole que no se ejercite, sino que priorice ejercitarse a la piedad sobre ejercitarse físicamente. Pero yo creo que aquí las dos cosas cuentan. Pablo sabe que necesita un Timoteo saludable espiritual y físicamente. Así que Pablo termina luego reconectando con lo de no poner la mano con ligereza. Luego vuelve y le dice: para discernir, Timoteo, versículo 24 y 25, y terminamos. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son no se pueden ocultar. Es como que el versículo 24 vuelve y conecta con el 25. Es como que el 23 fue un paréntesis. Le está diciendo: no ponga la mano con ligereza, porque te vas a hacer copartícipe con ellos. Pero te digo algo: espérate, cuídate tu salud espiritual, cuida tu salud física, date tu agua, ponle un poco de vino para que mate las enfermedades y las bacterias. Pero te digo algo, volvemos al tema. Mira el caminar de los que tú vas a escoger, discierne. Y aquí es un llamado a toda la iglesia a la hora de discernir, como dije, nuevos líderes, grupos de crecimiento, nuevos líderes de grupo de crecimiento, nuevos diáconos, diaconisas, pastores. Mire lo que debemos de observar. Mire si su vida
¿Es una vida más inclinada al pecado o es una vida más inclinada a la piedad? Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados les siguen. En otras palabras, Pablo le está diciendo, el testimonio de ellos es importante y el testimonio de ellos va a hablar por ellos. Si son personas que tienen afectos por una vida pecaminosa, usted lo va a ver, hermanos. Mire, dicen por ahí, la verdad sale a flote como un corcho de vino. Sean evidentes, no se puede ocultar. Se va a hacer evidente o al principio o durante o al final de su caminar, pero se va a hacer evidente. En estos días salió pública la confesión de un joven de un grupo americano que fue de mucho impacto por muchos años, donde él confesó, luego de que lo denunciaron, ¿verdad? Pero confesó que él llevaba una doble vida. Y es un grupo cristiano de música americana. Quizás algunos ya saben de la historia que les estoy hablando. Pero los pecados van a ser evidentes, hermanos, durante o al final. Pero así como por un lado los pecados van a ser evidentes y por eso los pecados debemos de tenerlo a raya, hermanos, también la vida de piedad va a ser evidente. Mire el testimonio de las buenas obras. De la misma manera las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden, y las que no lo son no se pueden ocultar. Usted va a ver una vida de buenas obras para gloria de Dios o una para gloria del hombre. No se pueden ocultar. Y esa va a ser la manera como tú vas a discernir, Pablo. Discierne el carácter, discierne la vida, mira el testimonio, mira sus afectos, mira sus prioridades. Si sus prioridades están en sí mismo, lo vas a ver. Si sus prioridades están en el Señor, lo vas a ver. Si sus afectos están por el mundo, lo vas a ver. Si sus afectos están por el Señor, lo vas a ver. Si su interés es servirse a sí mismo, lo vas a ver. Si su interés es servirle al cuerpo de Cristo, lo vas a ver. Pero discierne, escoge con discernimiento. No seas rápido, no dejes que la necesidad te presione. Espera y escoge con discernimiento. ¿A dónde nos lleva esto como iglesia, hermanos? A que estemos observando a nuestros hermanos, a que estemos cuidándonos los unos a los otros, a que estemos animando a los hermanos. Hermanos, si usted sabe que un matrimonio de alguien está quebrantándose, no lo deje irse, intervenga con gracia, con verdad. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Cómo puedo orar por ti? Si usted sabe que alguien su fe se está declinando, no lo deje, intervenga. Usted es un instrumento de gracia, intervenga con gracia y con verdad. No vaya con la verdad como un martillo, no vaya con un pensamiento legalista de que usted es mejor o superior. Bex y yo hablamos en estos días de que en los encuentros de los hombres de Dios, con la presencia de Dios y con la santidad de Dios, lo primero que esos hombres de Dios vieron grande, no fue el pecado del otro, fue su propio pecado. Isaías capítulo 6. Pedro, luego de ver al Mesías y decir: oh Señor, ¿quién soy yo? Un pecador. Pablo. Por lo tanto, cuando usted vea a un hermano y lo vaya a corregir, vea primero su pecado y la gracia de Dios. Y con esa gracia que lo ha alcanzado, vaya donde el hermano y decirle: hermano, ¿qué está pasando en tu vida? Te veo de esta manera, de aquella manera. Levántate, ten ánimo. Pastores, tengan ánimo. Su trabajo en el Señor no es en vano. Ahora es evidente que la iglesia juega un rol importante en la comunidad, en la elección de nuevos líderes, en el cuidado de nuevos líderes. Y la iglesia son ustedes, somos nosotros, hermanos. Mire a su alrededor. Mire a su alrededor y sírvale a su hermano sin legalismo, con amor. Sígale a su hermano con gozo, con el evangelio. Sírvale a su hermano, anime a su hermano, cuide a su hermano, ore por su hermano. Discierna también. Proteja a su hermano, no acepte falsas acusaciones de su hermano. No acepte chismes, no acepte murmuraciones, corta el chisme y cualquier forma de murmuración. Igualmente, si hay hermanos que están haciendo buenas obras, anímalo. Anímalo. Hay hermanos que hacen buenas obras y nadie se entera. Gloria a Dios por eso. También hay hermanos que hacen buenas obras y quieren que la gente se entere porque quieren un pedazo de la gloria. Ore por eso también.
Ahora, si hoy la iglesia tuviera que considerarte a ti, hermano, hermana, si hoy la iglesia tuviera que identificarte a ti, ¿cuál sería el testimonio que al día de hoy te identificaría? Si hoy alguien tuviera que pensar en ti para alguna posición de liderazgo, ¿cómo tú crees que esa persona hablará de ti? Ahora bien, esa reflexión no la hago para que usted viva a la luz de la otra persona, porque sería vivir una hipocresía. Esa reflexión la hago para que usted considere si usted está viviendo a la luz de lo que Dios espera. Si usted estuviera calificado o descalificado, es probablemente mucho de lo que hemos visto, de esta coherencia que Pablo está invitando a Timoteo a tener presente y que nos está recordando que tengamos presente. La iglesia honra a los pastores que sirven con fidelidad, corrige con sabiduría y sin parcialidad, escoge con discernimiento a los nuevos líderes. Y mire la exhortación que nos da, y lo quiero traer en el versículo 21 otra vez. Te encargo, iglesia, solemnemente, iglesia, en presencia de Dios y de Cristo, que conserves estos principios. Es algo que tenemos que tener presente. Por Cristo, esta iglesia no es de ningún pastor, es de Cristo. Cristo la edifica y para la gloria de Cristo. Ahora, si tú nos visitas hoy, y no tienes una relación con Cristo, probablemente el versículo 24 te define muy bien. El versículo 24 dice que los pecados de algunos ya son evidentes. Van delante de ti, te van a llevar a juicio. O quizás están detrás de ti porque eres esclavo del pecado. Si tú nos visitas hoy y no tienes una relación personal con Cristo, este versículo puede describirte muy bien a ti. Sin embargo, no debe definirte si tú hoy reconoces tu necesidad de un Salvador y de a Cristo. Todos aquí, sin excepción, en algún momento los pecados eran nuestra manera de vivir. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y hoy Dios te está hablando a ti porque también quiere extenderte esa gracia a ti, recordándote que eres un pecador y que ese pecado te va a llevar a juicio, pero hay una provisión de Dios y es Cristo para el perdón de tu pecado y la salvación de tu alma. ¿Y cómo tú debes de responder? Primero, creyendo en tu corazón que Cristo es el Salvador, el único capaz de perdonarte y el Señor a quien tú debes de rendir tu vida, arrepintiéndote de tus pecados. Y si ese eres tú o estás aquí y no lo habías visto hasta hoy, te invitamos entonces a que hables con alguno de los pastores o de los líderes. Iglesia, cuidemos la iglesia, cuidemos a los líderes, cuidemos al hermano, cuidemos nuestra propia vida.